Buenas noches, este es un nuevo encuentro en justiniano.com, Actualidad y Justicia. El tema que vamos a tratar hoy es trata de blancas y prostitución, un tema bastante complejo. Para ello vamos a contar con la presencia del doctor Daniel Pawlowski, fiscal de la Nación, abogado y profesor, con el doctor Horacio Romero Villanueva, abogado, profesor universitario y escritor, y con el doctor Julio César Castro, también fiscal de la Nación, abogado y profesor. Vamos a un comercial y enseguida nos encontramos con nuestros invitados. Gracias. Aquí estamos con ustedes nuevamente para tratar este tema, trata de blancas y prostitución. Vamos a hablar con el doctor Castro, le vamos a preguntar qué es el tráfico de personas y en qué consiste, doctor. Sí, en primer lugar me gustaría hacer una aclaración previa sobre la presentación. No es trata de blancas, porque en rigor de verdad es una categorización histórica que ya ha sido dejada de lado, porque básicamente la cuestión es exclusivamente trata de personas. Esto tiene que ver, y hacía referencia a cuestión histórica, que trata de blancas se refería concretamente a que la trata de negras no estaba penalizado ni era un problema. Entonces la problemática, imaginemos siglo XIX, donde la cuestión pasaba más por la protección de determinada clase, concretamente la clase dominante, que eran en ese entonces los blancos. De modo que el delito era trata de blancas porque, repito, la trata de personas de color en ese momento era un tráfico lícito, el tráfico de esclavos, digamos. Exactamente. Así. Entonces esto es un buen dato como punto de partida, como para decir, bueno, la trata de personas básicamente implica el traslado forzoso de personas, sea dentro de un país o cruzando las fronteras, o sea, internacional, para obligarla tanto a la explotación sexual, violencia mediante, o la explotación laboral, para obtener un beneficio económico, claro está, privándolas de libertad y fundamentalmente ejerciendo la violencia. Este es el dato, digamos, central de la cuestión. Seguro. Nosotros nos vamos a referir en este programa específicamente a la prostitución, a la trata de personas y a la prostitución, no a la trata de personas, digamos, con el fin laboral, como ha ocurrido recientemente, se ha descubierto, bueno, o ha salido a la luz. ¿Por qué, le voy a preguntar al doctor, por qué es tan lucrativo este negocio de la trata de personas con el fin de la prostitución? Bueno, la prostitución es históricamente una actividad que no es de ahora, es de la profesión tan conocida, como dicen los legos, ¿no? Sí. De alguna manera es una forma por medio de la cual se menoscaba. En su momento se hablaba de mujeres, hoy se habla de personas. ¿Por qué? Porque abarca mujeres, hombres, niños. Niños y niñas, ¿no? Sí, niños y niñas. Incluso originalmente en nuestra historia argentina, digamos contemporánea, fue Alfredo Palacios quien intentó y sacó la primera ley sobre llamada trata de blancas, como aclaró el doctor Julio Castro. Tenemos que hablar de trata de personas, ¿no? Que es el ingreso forzoso de personas, ingreso o salida de personas con el fin de destinarlas a la prostitución. Donde existen hoy, en la legislación argentina vigente, las mismas penas que se aplicaron en ese entonces, inclusive 15 años como máximo, ¿no? Por supuesto que toda esta actividad está relacionada siempre con otro tipo de delitos significativamente importantes y graves para la sociedad, como ser drogas, bueno, hoy lavado de dinero, Por eso juego. estos delitos contribuyen a que sea muy lucrativa esta... Hay un vínculo inescindible dentro de las estructuras de actividades violentas que afectan a la sociedad, ¿no?
En su momento se hablaba de tráfico de mujeres que se utilizaba a las mujeres inmigrantes. Bueno, posteriormente eso se fue definiendo, se fue aclarando un poco más y hoy tenemos una legislación un poco más clara en ese aspecto, donde, bueno, ahora seguramente vamos a aclarar en qué consiste este delito, ¿no? ¿Quiere? Sí, abro. Bueno, básicamente, acá rescatando la posición del doctor, tenemos dos problemas fundamentales. Fundamentalmente son crímenes organizados, o sea, tenemos estructuras delictivas como si fueran empresas comerciales que tienen por finalidad organizar cédulas especializadas que se dedican fundamentalmente a satisfacer la demanda del mercado. O sea, de la misma manera que se especializan en menores, se especializan en mujeres, y también cuando es tráfico internacional hay lugares de destino donde colocar a las personas que obviamente son reclutadas en los países generalmente del tercer mundo o países con menor desarrollo económico. Si uno empieza a ver la caída del muro de Berlín y obviamente la apertura de los países del este, va a encontrarse que Europa Occidental hoy consume mayor cantidad de demanda de mujeres ucranianas, rumanas, albanesas y mismas rusas. En América Latina y fundamentalmente en la región tenemos lugares que proveen conforme la demanda de países desarrollados determinados tipos de mujeres. Por ejemplo, Perú en este momento está satisfaciendo la demanda de Japón. Y la República Argentina, aunque parezca mentira, obviamente la crisis económica mediante, ha comenzado la exportación a países como Italia, España e incluso Alemania. Ahora, doctor, lo interrumpo un segundo. ¿Quiénes son las posibles víctimas de esto? Bueno, en general se tratan de mujeres, no hay un estereotipo básico como para decir. La estadística es tenemos cifras negras, generalmente hay todo un estilo de trabajo donde se reclutan mujeres con una perspectiva de porvenir y obviamente las condiciones económicas hacen que sean más vulnerables los sectores socioeconómicamente menos pudientes. Ahora, no hay un estereotipo, vuelvo a repetir. La prostitución es una empresa y obviamente como empresa criminal tiene sectores de demanda. Pero tampoco hay un estereotipo como para, ¿cómo explicarlo? Engañar a esta gente, no hay un patrón de cómo se intenta... Hay un modus operandi. En general se encuentra lo que nosotros llamamos el reclutador o básicamente el cafillo, que puede hacerlo generalmente no solamente un individuo que seduce a la potencial víctima a través de una relación amorosa, sino podemos encontrar también reclutadores a través de oferta de empleo, que es el modo común con que se produce el tráfico internacional, donde van a países en vías de desarrollo, subdesarrollados, y con la perspectiva de un porvenir más importante se le ofrece un empleo en países del primer mundo. Obviamente, contrato mediante, se la traslada a esta persona hasta un país, se le retiene su documentación y se la comienza a introducir en la vida, obviamente, prostibularia o directamente en el ejercicio de la prostitución, bajo violencia, amenaza o coacción, como dijo el doctor. En algunos casos, inclusive, se ha comprobado que se ha mantenido a mujeres, en particular, en un sistema casi sometidas a servidumbre, o sea, encerradas, obligadas a trabajar durante un periodo y luego no pudiendo salir al exterior. Hubo casos concretos que incluso hemos investigado. Ahora, estamos hablando hasta ahora de personas, porque pueden ser mujeres, niñas, niños, que son sacadas del país y llevados a otro país. Pero dentro de nuestro propio país también hay un tráfico de personas, ¿sí? Sí, efectivamente. Se han registrado casos el año pasado justamente, me refiero al año 2005, donde el traslado de algunas mujeres de Misiones para trabajar en prostíbulos de las ciudades de Córdoba. Como acotaba el doctor, es interesante marcar la forma en que el reclutador, como así se denomina, en el caso del tráfico interno o el trata interna, lo que tenemos es un traslado que puede darse de la manera más sencilla, que es en un micro o a través de un automóvil.
en el tráfico internacional o trata internacional requiere además un componente extra que es fundamentalmente los actos de corrupción de los organismos de control. Claro, porque es imposible trasladarse en la documentación. frontera. Exactamente. Lo que ocurre es que aquí pasan dos cosas. Primero, que la documentación no siempre es falsa. Puede darse el estereotipo de el traficante o el tratante que falsifica documentación. O comúnmente conocido pasador, que es quien tiene el contacto, también llamado en Estados Unidos y México coyote, que es el que traslada a las mujeres del país a otro y tiene contactos con los organismos de control, migraciones. Y bueno, a través de cierto, digamos así, circuito expurio, circuito ilegal, se obtiene una rentabilidad dejando pasar a la gente sin el control específico. Pero la trata interna, que es un poco lo que usted nos preguntaba, yo creo que lo más importante aquí destacar es lo siguiente. Hay una promesa laboral o una oportunidad laboral, porque como bien ya se dijo aquí, surge el reclutamiento de sectores marginales o bajos donde la necesidad económica impera. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Que se le ofrezca una oportunidad de trabajo completamente distinta a la que realmente se le va a ofrecer, o que haya una modificación respecto de las condiciones de trabajo. Para ser más específico. Una cosa es decirle, usted va a trabajar en un espectáculo, o animando un espectáculo, o sirviendo tragos en lo que en un momento se denomina whiskería. Y termina ejerciendo la prostitución. Exacto, como un servicio extra. Y otra cosa es decirle que va a trabajar en una empresa o en un taller, donde fuere, y termina Exactamente. Por eso, una cosa es el engaño, digamos, en cuanto a la actividad misma, y otro es a las condiciones de la actividad. Porque puede ser que se dedique al espectáculo, digamos, que puede ser hasta inclusive un espectáculo, digamos así, de corte erótico, pero sin servicio a la clientela. Pero evidentemente esto, como bien se marcaba aquí, es una empresa que se maneja por las reglas de oferta y demanda, y usted preguntaba hace un momento por qué es tan rentable. Bueno, justamente, el estudio que se realiza es sobre la demanda que hay instalada en el mercado. Observe que en determinado momento de la República Argentina, donde el cambio favorecía, porque hablamos de la época concreta donde $1 un peso era igual a un peso, hemos encontrado nuestras investigaciones y causas concretas de tráfico y trata de dominicanas. Es decir, brasileñas dominicanas, y dice, ¿cómo pudieron trasladar a la gente desde República Dominicana? Bueno, evidentemente el traslado se produce porque hay una promesa de una obtención de un dinero importante. Imagínense que $100 o $300, como se les ofrecía, implicaba la posibilidad de vivir aquí y enviar $100 o $150 a su familia, lo cual le solucionaba un problema, tanto a la persona que trabajaba como a sus familiares que estaban ahí de alguna manera esperando el auxilio económico. Ahora, nada de esto era cierto, por supuesto. Mire, con respecto al dinero... Le pido disculpas, pero tenemos que ir a un corte. Enseguida vamos a volver. Y les recuerdo que si quieren hacer alguna consulta, omitir alguna opinión, pueden hacerlo dirigiéndose al sitio justiniano.com. Enseguida regresamos. Gracias. Continuamos charlando con el doctor Castro, que hemos debido interrumpirlo para hacer el corte. Lo escucho. Sí, concretamente lo que le quería marcar es que, en primer lugar, como ya habíamos dicho aquí, se cuenta fundamentalmente con una ecuación económica. Esto es la rentabilidad que surge a partir de esta demanda creciente en algún momento, y obsérvese que hay un porcentaje que queda en manos, digamos, de la víctima, porque también de alguna manera se le hace creer que va a generar un dinero. ¿Por qué va a generar un dinero? Porque una de las formas de sometimiento es generar una especie de deuda para poder, digamos, reembolsar el pasaje, la documentación y la manutención. Que gastaron para poder traerla. Y lo que cotidianamente consume. Lo cierto es que esa deuda es absolutamente impagable. Porque, no, obvio, pero además la cifra es inalcanzable. De modo que el porcentaje que ella recibe es mucho menor respecto de la producción que tiene, llamémosle. Y por otro lado también se cuenta, esto me parece que es importante destacarlo, con un prejuicio, un preconcepto de algunos sectores que piensan que esto es voluntario, que prefieren esto antes que trabajar, cuando desconocen fundamentalmente cuál es la problemática. La problemática es el sometimiento, la problemática es el concepto de esclavitud, la dominación, la violencia, y le doy dos ejemplos concretos de causas que hemos investigado. Uno de ellos es, ¿de qué forma se ejerce la dominación? No siempre la víctima le hace saber a su familia las condiciones en que se encuentra, a pesar de que le permitan hablar por teléfono bajo control. Sabe positivamente que su familia es conocida por quien la reclutó, o sea que también corre riesgo su familia si ella llegara a develar cuál es su verdadero trabajo. Pero por otro lado, una de las estrategias que utilizan los tratantes es filmar a la víctima en sus primeras relaciones sexuales forzadas.
de modo sea individual o inclusive hasta grupal, como es el caso que estoy planteando. Y la amenaza concreta es, este video va a llegar a mano de tu familia, primer elemento. Segundo elemento, conocen dónde vive su familia, cómo está integrada y amenazarle a los integrantes de su familia, a sus seres queridos. De modo que hay dos factores concretos. El honor por un lado, porque no le dice a su familia qué es lo que está haciendo realmente, porque no puede soportar este peso, esta deshonra que implica este trabajo. Seguro. Y por otro lado, la amenaza concreta de que su familia sufra algún mal. ¿No es Pero cierto? además yo creo que aunque sea voluntaria, no tiene nada que ver con que se la esclavice. Es que partemos de la base que si hay una explotación y una esclavitud, no hay voluntariedad. Por De hecho, eso. hay instrumentos internacionales que es bueno también aclararle al auditorio que en algún sentido no es una expresión o una manifestación que hace algún doctrinario, sino que hay una normativa vigente con rango constitucional. Es decir, el protocolo de Palermo, que es en definitiva la derivación de la Convención sobre Explotación Forzada de Personas, lo que está diciendo es que el consentimiento, uno de sus artículos, no se considera válido. Porque claro, si estamos hablando de que hay una aplicación de fuerza, de coacción, de violencia, el consentimiento nunca puede ser válido. Y De no, modo porque tal que falta el libre albedrío, obviamente. Sí, digamos, la elección de la persona. Claro. De todas formas, es importante destacar que este dato hace a la definición del concepto. Si uno parte del prejuicio de que esto es voluntario, primero es un concepto contranormativo, porque la ley misma está diciendo que el consentimiento no es válido cuando la persona está privada de su libertad. Es por casi supuesto. obvio. Y por otro lado, decía esto del prejuicio porque, en algún sentido, la investigación es muy simple. Todos sabemos cómo se obtienen los datos para iniciar una investigación. El rubro determinado de un diario de difusión importante, si no un diario muy conocido, donde un rubro determinado con un número uno sabe qué servicios se pueden obtener. Y por otro lado, en todos los lugares, llamémosle Córdoba, o entre pueblo y pueblo, existen esas casas que tienen una determinada, digamos, decoración donde todo el mundo sabe a qué se dedican y qué trabajan ahí. Exactamente. De modo tal el doctor Pavlovsky... Yo quería agregar, en realidad hay que tener en cuenta, lo que estaba diciendo el doctor está relacionado con lo que antes se conocía como casa de tolerancia. Claro. Pero no hay que olvidar que hay una especie de cultura que vino desde la época del siglo, incluso para decir más o menos contemporáneo, siglo XIX, que había un reglamento de prostíbulos en la capital federal. Sí, sí. Y específicamente decía que no podrá haber en los prostíbulos mujeres menores de 18 años, salvo que se hubieran entregado a la prostitución con anterioridad. O sea que estaba como aceptando si eran antes, digamos, dedicadas a este ramo. Después, evidentemente, como dije antes, la ley Palacios trató un poco el tema, pero luego sale una ley que está vigente actualmente, la ley 12.331. ¿Y esta ley qué dice? Esta ley está relacionada con la defensa de la salud pública para evitar el contagio de enfermedades venéreas. Se toleraba las casas de tolerancia bajo control médico, que luego fue prohibida. Fueron suspendidos algunos artículos, se prohibió esa casa de tolerancia, que bueno, hoy de alguna manera en algunos lugares se ha descubierto que existe, ¿no? Como dice el doctor, acá hay Capital, en Córdoba, en todas partes del país. De alguna manera también se ha ayornado con lo que se llama hoy los privados. ¿Por qué? Porque en realidad la prostitución... ¿Qué son los privados? Los privados se los conoce como departamentos donde una persona, generalmente mujer, puede ser también travesti, puede ser una persona, un masculino, ejerce la prostitución supuestamente individualmente. ¿Por qué? Porque la prostitución ejercida personalmente, sin la existencia de un cafillo o un administrador, no está prohibida. No está prohibida. Lo que pasa es que se ha descubierto, y hemos hecho algunas investigaciones donde son, como decía el doctor, organizaciones que tienen distintos privados, pero en realidad es lo mismo. Incluso en algunas otras situaciones han modificado la dirección de las propias pupilas, como ellos llaman, ¿no? Sí. Dándole un contrato de locación, el lugar como que ellas viven ahí, ¿no? Ahora, usted nos comentó antes que habían hecho algunas investigaciones. Sí, ¿Se ha llegado a buen término? Bueno, en algunos casos siempre se ha buscado fundamentalmente la prostitución de menores, ¿no? Que es lo más grave, y donde son más frágiles las personas. Pero sí, se ha hecho una investigación donde, bueno, como decía, no sé, alguno de mis
copanelistas han participado de alguna manera alguna fuerza de seguridad. Entonces, en esos casos utilizamos otra fuerza de seguridad, policial estoy hablando, para hacer la investigación. En este caso sí, se ha hecho una investigación y se ha descubierto una estructura donde reclutaban mujeres, se las sometía y se las mantenía en un edificio, donde solamente podían salir para ir a trabajar a determinados locales. Ahora, concretamente, denuncias, ¿reciben ustedes? Sí, en realidad lo que recibimos en el foro que yo estoy trabajando son muchos consorcistas que reclaman, digamos, como los privados o casas de tolerancia individuales que afectan, bueno, porque hay, digamos, según ellos, en algunos casos hemos comprobado, afectan la moral del edificio, porque, bueno, tiran profilácticos o hay griteríos o hay alguna cuestión entre los clientes que vienen con las pupilas que trabajan en esto. Ahora le hago una pregunta, doctor Villanueva. La pena para esta gente que se logra descubrir y probar... Vamos por partes. En realidad, lo que decía el doctor Pavlovsky acá que me presidió, es importante destacar dos elementos. La prostitución como acto individual, aislado, no es punible por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de magistrados y no afectan a la moral y orden público. Lo que la represión o la política criminal reprime a través del Código Penal, artículo 127, es la explotación mediante engaño o violencia, intimidación a personas mayores de 18 años. En realidad, contejando o mirando lo que era la anterior redacción del código, que castigaba lo que era el cafillo como palabra clásica, que es el vividor de la mujer que obviamente, o varón que tiene contacto sexual comercial por dinero, en este caso lo que se reprime es la modalidad de vivir de la víctima bajo amenaza, coacción, influencia, poder, etcétera, o teniendo algún privilegio especial. Ok, para este crimen organizado, llamémoslo así, ¿de cuánto es la pena? Y la pena estamos hablando de 6 a 15 años. De 6 a 15 años. En algunos casos y en otros no. Hay que ver agravantes y atenuantes. Lo importante es, como dice el doctor, no renunciar a la idea originaria de combatir el delito desde el punto de vista de la investigación criminal y obviamente atacando no al caso aislado, sino a la organización que está detrás de la materia de la explotación comercial sexual de adultos menores. Perfecto. Les agradezco muchísimo, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.